Muy bien, vamos a empezar a hablar acerca de la médula espinal. Bueno, aquí podemos observar lo que es un corte transversal. De la médula espinal. Y bueno, vamos a empezar a hacer el dibujo y el contorno. En este video vamos a explicar los tractos ascendentes y descendentes de la sustancia blanca de la médula espinal y sus funciones. Bien. Aquí podemos observar lo que es la sustancia blanca y este último es la sustancia gris. El conducto central. Ahora empezaremos con por la definición de lo que son los tractos ascendentes, las cuales conducen información aferente. La información puede dividirse en dos grupos principales: información exteroceptiva, que se origina fuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura y el tacto, y la información propioceptiva, que se origina dentro del cuerpo, por ejemplo los músculos o las articulaciones. Ahora, la primera neurona o neurona de primer orden tiene su cuerpo celular en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal. La neurona de segundo orden da origen a un axón que decusa y asciende hasta el nivel superior del sistema nervioso central, donde hace sinapsis con la neurona del tercer orden. La neurona del tercer orden suele encontrarse en el tálamo y da origen a una fibra de proyección por donde pasa una región sensitiva de la corteza cerebral. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el primer tracto, que es el tracto espinotalámico lateral. Y vamos a empezar a dibujar, que es este tracto que se encuentra aquí. Muy bien. Dentro de este tracto es uno de los tractos más importantes o muy importantes, ya que los impulsos dolorosos son transmitidos hacia la médula espinal en fibras de tipo A delta de conducción rápida y fibras de tipo C de conducción lenta. Y aquí podemos observar lo que es el tracto espinotalámico lateral. Ok. Ahora, después de este tracto vamos a encontrar lo que son vamos a encontrar el tracto espinotalámico anterior, que es este que vamos a encontrar aquí. Muy bien. Y bueno, dentro de este tracto vamos a encontrar lo que son los axones. Bueno, los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y van hacia la punta del asta gris posterior. Ok. Y bueno, aquí va a ser donde se encuentran los ramos ascendentes y descendentes. Estos ramos recorren una distancia de 1 o 2 segmentos de la médula espinal y contribuyen a formar el tracto posterolateral de Dissauer. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los córdones, el blanco posterior, como los que son los fascículos de Gracil y el fascículo cuneiforme. Ahora, el fascículo de Gracil, este que encontramos aquí,
Y bueno, está presente en toda la longitud de la médula espinal y contiene las fibras ascendentes largas de los nervios espinales, sacros, lumbares y los 6 torácicos inferiores. Y el fascículo cuneiforme, que es todo que abarca esta zona. Bueno, este está situado lateralmente en los segmentos torácico superior y cervical de la médula espinal y está separado del fascículo grácil por un tabique. El fascículo cuneiforme contiene las fibras ascendentes largas de los 6 nervios torácicos superiores y todos los nervios cervicales. Las fibras del fascículo de grácil y el fascículo cuneiforme ascienden homolateralmente y terminan por sinapsis con las neuronas de segundo orden en el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo. Bueno, empecemos con el tracto espinocerebeloso posterior, que es este que vamos a encontrar aquí. Muy bien. Ahora este tracto, los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior ingresan en el asta gris posterior y terminan haciendo sinapsis con las neuronas de segundo grado. Y bueno, las fibras espinocerebelosas posteriores reciben información de músculos, articulaciones y desde usos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares del tronco y extremidades inferiores, la coordinación de los movimientos de las extremidades y del mantenimiento de la postura. Luego vamos a empezar con el tracto espinocerebeloso anterior, que es este que estamos dibujando aquí. Vamos a rellenar para que sea un poco más visible. Ahora, muy bien. Los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior terminan en sinapsis con neuronas de segundo orden en el núcleo dorsal en la base del asta gris posterior. La mayoría de los axones de las neuronas de segundo orden cruzan hacia el lado opuesto y ascienden como tracto espinocerebeloso anterior en el cordón blanco colateral. La minoría de los axones ascienden como el tracto espinocerebeloso anterior en el cordón blanco lateral del mismo lado. Las fibras que habían ascendido a través del bulbo raquídeo y la protuberancia entran al cerebro a través del pedúnculo cerebeloso superior y terminan en la corteza cerebelosa. Y bueno, el tracto espinocerebeloso anterior transmite información del músculo y articulaciones desde huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y las extremidades superiores e inferiores. Muy bien, vamos a empezar con el tracto espinotectal, que es este pequeño que encontramos aquí, entre el tracto espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior. Vamos a poner por aquí, vamos a escribir un poco más chico, espinotectal. Muy bien. Y bueno, los axones de las neuronas de segundo orden cruzan en el plano mediano y ascienden como el tracto
espinotectal en el cordón blanco anterolateral próximo al tracto espinotalámico lateral. Después de atravesar el bulbo raquídeo y la protuberancia terminan haciendo sinapsis con las neuronas del colículo superior del mesencéfalo. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y provoca movimientos de los ojos y la cabeza hacia el origen del estímulo. Ahora vamos a empezar con el tracto espinolivar. ¿Qué me dijo? Bueno, esta me lo pinto con otro color. Bueno, hasta aquí. Vamos a dibujar aquí. Y bueno, los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en el asta gris posterior. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden como tracto espinolivar en la sustancia blanca en la unión de los cordones anteriores laterales. Los axones terminan por sinapsis en neuronas de tercer orden en los núcleos olivares inferiores en el bulbo raquídeo, y los axones de las neuronas de tercer orden cruzan la línea media y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El tracto espinolivar transmite información hacia el cerebro desde los órganos cutáneos y propioceptivos. Muy bien. Y bueno, entre ellos podemos encontrar otro tracto que es el intersegmentario, que es este que está aquí. Y bueno, vamos a escribir aquí. Tracto intersegmentario. Y aquí vamos, lo que es en esta parte, lo vamos a poner acá, que es el tracto posterolateral. Muy bien. Y bueno, todo esto sería algunos de los tractos más los tractos ascendentes de la médula espinal. Y bueno, vamos a continuar con lo que son los tractos descendentes, que los vamos a partir aquí la médula y lo vamos a dibujar del otro lado. Estamos haciendo la mitad para diferenciarlas. Muy bien, ahora continuaremos con las vías descendentes de la médula espinal. Y bueno, vamos a encontrar lo que son los tractos corticoespinales, que aquí vamos a observar el tracto corticoespinal anterior y el corticoespinal lateral. Y de este lado y muy bien, las funciones principales de estos tractos son los movimientos voluntarios hábiles y rápidos, especialmente de los extremos distales de las extremidades. Estos se originan en la corteza motora primaria en el área 4, la corteza motora secundaria en el área 6, el lóbulo parietal en las áreas 3, 1 y 2. Y bueno, su sitio de decusión, la mayoría de estas cruzan la decusación de las pirámides y descienden como tractos corticoespinales laterales. Algunos continúan como tractos corticoespinales anteriores y cruzan a nivel del destino. Su destino son las neuronas intercomunicales
o neuronas motoras alfa. Las ramas para la corteza cerebral, núcleos basales, núcleo rojo, núcleos olivares y formación reticular. Ahora empezamos con los tractos con los tractos tectoespinal, que es el tracto que tenemos aquí. Bueno, en este tracto sus funciones son los movimientos posturales, los reflejos vinculados con la vista. Este se origina en el culículo superior y bueno, su sitio de ejecución después del origen, y su destino son las neuronas motoras alfa y gamma. No se desconoce las ramas de estas. El rubro espinal, vamos a dibujarlo, el tracto rubro espinal. Este que podemos encontrar anterior y lateralmente lo que es la sustancia gris. Y bueno, este facilita la actividad de músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores. Su origen se encuentra en el núcleo rojo. Sitio de ejecución es inmediatamente, y bueno, su destino son las neuronas motoras alfa y gamma. Se desconocen sus ramas. El tracto vestibuloespinal, este que podemos encontrar anteriormente. Tracto vestibuloespinal, que estamos marcando. Y bueno, este facilita la actividad de los músculos extensores e inhibe la de los flexores. Es casi lo contrario al rubro espinal. Este se origina en los núcleos vestibulares y este no tiene decusaciones, o sea que no está cruzado. Las neuronas, su destino son las neuronas motoras y alfa, y bueno, se desconocen sus ramas. Y por último tenemos el tracto olivoespinal, que vamos a dibujar, que es este pequeño tracto que se encuentra aquí. Y bueno, este tracto, su principal función es que controla el sistema simpático y parasimpático. Sus funciones son desconocidas. Los núcleos, su origen es en los núcleos olivares inferiores. No se conoce su sitio de ejecución, y bueno, su destino son las neuronas motoras alfa y gamma, y se desconocen también lo que son sus ramas. Y bueno, aquí podemos ver lo que son los tractos, y bueno, estos son todos los tractos que podemos encontrar en la sustancia blanca de la médula espinal. A continuación vamos a hablar acerca de los núcleos y de las laminillas que se encuentran ya en la sustancia gris. Como ya sabemos, en la sustancia gris se encuentran tres tipos de neuronas, que son las de proyección, las motoras, donde se encuentran alfa y gamma, y las interneuronas, en donde se crean circuitos excitatorios o inhibitorios. En las neuronas de proyección están los tractos ascendentes. También sabemos que la sustancia gris está en forma de una letra H, con sus astas posteriores y sus astas anteriores, que son más gruesas. En la clasificación de Rexet
Está en forma de láminas, que va de la lámina 1, que es la lámina que está atravesada por fibras provenientes de la raíz dorsal y corresponde al núcleo marginal, el que es de Waldeyer, y transporta la información sobre los estímulos dolorosos del tálamo. Después se encuentra la segunda lámina, que esta es la sustancia gelatinosa, también llamada la de Rolando, que recibe la información ascendente de fibras no mielinizadas e integra esta información con proyecciones hacia la lámina 1. Después tenemos lo que es la lámina 3, y la 4, que en ella se encuentra el núcleo propio del asta posterior y corresponde a la segunda neurona de la vía del tracto protopático que asciende por el tracto espinotalámico anterior. En la lámina 5, esta corresponde a las interneuronas en una zona media y otra lateral. La lateral es más evidente a nivel cervical y estas neuronas intercalares participan en las vías del córtico espinal y el rubro espinal. Después se encuentra la lámina 6, que es la que corresponde al núcleo de la base del asta posterior. Hace sinapsis en esta lámina la segunda neurona del tracto espinocerebeloso anterior, que es algo así. Encontramos que se divide en tres. La primera, que es la porción medial, es en la que está el núcleo torácico posterior, donde están las segundas neuronas del tracto espinocerebeloso posterior. Luego se encuentra la zona intermedia, en la que está el núcleo intermedial, compuesto de motoneuronas de Renswald. Y en la zona lateral está el núcleo interolateral, que da origen a las fibras preganglionarias simpáticas que salen de la médula por la raíz anterior y llegan a los ganglios simpáticos por los ramos comunicantes blancos. Aquí se puede ver. En la lámina 8 podemos ver que están las interneuronas ubicadas en dos maneras. Una en la base del asta anterior, que es en la que están los engrosamientos de la médula espinal, y otra en la base anterior, que está en otros niveles. En esta lámina se hacen sinapsis con los tractos vestibuloespinal, reticoespinal vulvar y protuberancial y ectoespinal. La lámina 9 se encuentra como pequeños islotes ubicados en lo que es la lámina 8 y la lámina 7, todas se unen. Y esta lámina corresponde a lo que serían las motoneuronas alfa, que cumplen la función de ser neuronas motoras inferiores en la vía piramidal, y motoneuronas gamma, que inervan las fibras infrafusales de los músculos estriados y ponen bajo control los centros superiores de los huesos neuromusculares. También se encarga de mantener el tono muscular. Y finalmente se encuentra rodeado lo que es el canal central medular, al conducto del ependinemario se encuentra lo que es la lámina 10.
En esta están las neuronas ubicadas a nivel de la comisura gris que rodea lo que es el conducto central, y su función es transportar la información vegetativa. Ahora vamos a empezar con lo que son los núcleos, ¿sí? Y bueno, los núcleos o centros nerviosos de la médula espinal se encuentran localizados en todo lo que son la sustancia gris que encontramos aquí. Y bueno, en la parte del eje medular alrededor del conducto ependimario posee un funcionamiento reflejo elemental. Esta actividad refleja relativamente importante en el dominio de la vida vegetativa, en la que permite la acomodación visual, misión, defecación, etc. Es más molesta en el dominio de la vida de relación, donde prácticamente todos los aspectos controlados por los centros de la parte superior del neureje. El funcionamiento autónomo de los centros medulares no se pone de manifiesto, sino que en aquellos casos en que toda la médula o parte de ella se separa del resto del neuroeje subyacente, tal como suelen observarse en ciertas paraplegias traumáticas. La actividad de los centros nerviosos medulares es también el origen de los reflejos osteotendinosos y cutáneomusculares, cuyo estudio reviste en clínica una importancia considerable, ya que permite la localización precisa de los niveles de ciertas lesiones nerviosas. Y bueno, vamos a empezar con lo que son los centros somatomotores del asta anterior. Y bueno, son los mejor individualizados, están particularmente desarrollados a nivel del engrosamiento cervical y del engrosamiento lumbar de la médula. Y bueno, el primero con el que vamos a empezar es el núcleo anterointerno o medio ventral. Muy bien, vamos a dibujarlo. Que se encuentra más cerca de una línea media que podemos trazar. Se encuentra por esta parte. Aquí lo vamos a dibujar. Que es el núcleo medio ventral. Ok. Este primer núcleo, bueno, es el más importante, extendido en toda la altura de la médula. Va desde C1 a S4, adquiere su máximo desarrollo a nivel de los engrosamientos cervical y lumbar. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es el núcleo anteroexterno o lateroventral. Este se encuentra más lateral a lo que es la sustancia gris. ¿Sí? Y bueno, este núcleo menos voluminoso que el procedente está situado inmediatamente por fuera de él, y él sufre las mismas variaciones regionales. Entre C1 y C4 representa el sitio de origen del contingente medular de las fibras del nervio espinal, del nervio espinal 11, destinados a la inervación del trapecio y del esternocleidomastoideo. También existe un núcleo posterointerno o laterodorsal, que está un poco más posterior, perdón. Se encuentra en esta parte. Y bueno, lo que este núcleo también llamado laterodorsal, situado detrás del precedente, menos voluminoso, se extiende también de C1 a S4 y está más desarrollado a nivel de las regiones cervicales y lumbares. Y bueno, aquí lo encontramos, lo que es el núcleo laterodorsal. Continuando, encontramos un núcleo medio dorsal. Lo vamos a dibujar, está en esta parte.
núcleo medio dorsal. Y bueno, este es más pequeño, se halla en la base del asta anterior por detrás del medio ventral. Tenemos un núcleo central. Muy bien. El núcleo central. Este está situado, como su nombre lo indica, en el centro del asta anterior, pero que no existe más que a un nivel del engrosamiento cervical de C4 a D1 y engrosamiento lumbar entre el E1 y el E4. Y bueno, pues de manera más esquemática podemos decir que el núcleo medioventral o anterointerno asegura la flexión del tronco. El núcleo anteroexterno inerva los músculos parietoventrales y los músculos de la flexión del miembro superior y de la extensión del miembro inferior. El núcleo posteroexterno asegura la inervación de los extensores del miembro superior y de los flexores del miembro inferior. El núcleo mediodorsal inerva los músculos de las goteras vertebrales extensores del tronco. El núcleo central asegura la inervación del diafragma representada a nivel de la columna cervical, el punto de partida del nervio frénico, y a nivel de la región lumbar, el lugar de origen de los nervios destinados a los músculos del perine. Y bueno, en su parte posterior o en las astas posteriores también se encuentran varios núcleos, que son los núcleos somatosensitivos del asta posterior. Y bueno, los vamos a ver en este momento. Son menos individualizados que los núcleos del asta anterior, poseen en conjunto el valor del primer relevo en las vías de la sensibilidad esquemática. Pueden dirigirse 4 núcleos. Bueno, están los núcleos de la columna de Clark. Y bueno, lo vamos a dibujar. Se encuentran por esta parte. Que es el núcleo de Clark. Y bueno, es un núcleo alargado que se halla exclusivamente en la médula dorsal de C8 a L3, situada a nivel del ángulo interno de la base del asta posterior, representando fundamentalmente el primer relevo de las vías de sensibilidad propioceptiva. Y bueno, las fibras que nacen en esta columna pasan inmediatamente al cordón lateral del mismo lado y van al cerebelo pasando por el pedúnculo cerebeloso inferior. El núcleo de Bechereau, bueno, lo vamos a dibujar. Está como por esta partecita. Listo. Solo se encuentra en la médula cervical y en la médula lumbosacra. Está situado a nivel del vientre del vertiente periférica de la base del asta posterior, representando un relevo en las vías de la sensibilidad propioceptiva. Inconsciente de los miembros, las mismas fibras nacidas de este núcleo se cruzan por la línea media a nivel de la comisura gris anterior y pasan por el cordón lateral, donde forman el fascículo espinocerebeloso cruzado de Weavers, que alcanza el cerebro por el pedúnculo cerebeloso superior. Y bueno, vamos a continuar con lo que es el núcleo de la cabeza, que está un poco más interno. Lo pongo por esta parte. El núcleo de la cabeza. Y bueno, o capa de zona de Valdeyer, situado en la parte posterior del asta posterior, representando un punto de partida de las fibras de asociación cortas y el primer relevo de las vías de sensibilidad
exteroceptiva, térmicas y dolorosas. Las fibras nacidas en él atraviesan la línea media del nivel de la comisura gris anterior para formar el cordón lateral y fascículo espinotalámico lateral. Y bueno, al último tenemos el núcleo de la sustancia gelatinosa, que está un poco más posterior a todos, se encuentra en esta parte. Núcleo de la sustancia. Y bueno, este núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, cabe mencionar, está situado por delante del núcleo de la cabeza. Y bueno, representa un relevo en las vías del tracto protopático. Las fibras que tienen origen en la sustancia gelatinosa cruzan la línea media en la comisura gris anterior y van a formar el fascículo espinotalámico anterior. Muy bien, aquí podemos observar todos los núcleos que podemos encontrar tanto en el asta anterior como en el posterior. Y bueno, aquí esto sería todo. Muchas gracias por la atención.